Saludos amigos. Existen universos paralelos al nuestro en donde viven personas iguales a nosotros, pero haciendo vidas que no son exactamente similares a las nuestras. Este es un tema recurrente en la ciencia ficción, la que con frecuencia recoge la existencia de mundos distintos y simultáneos entre los que se mueven dos protagonistas idénticos, los cuales se sienten conectados a pesar de no conocerse, desarrollando vidas paralelas. El tema de los universos paralelos aparece en Star Trek: La Nueva Generación. En el episodio titulado Paralelos, el teniente Worf viajó a diferentes universos, encontrando que en uno de ellos se hallaba casado con una mujer diferente, y percatándose de que en esa vida no habían sucedido muchas de las cosas que sí habían pasado en la suya. Marvel tiene gran cantidad de miniseries que tratan sobre los universos paralelos, donde los personajes del cómic viven vidas muy diferentes. Un tema que también se recoge en la serie Perdidos en el Espacio, en la que sus protagonistas viajaron a un universo paralelo donde comprobaron que sus dobles eran malvados presidiarios. Y en Stargate Atlantis, un equipo liderado por John Shepard viajó a diferentes universos paralelos, encontrándose a sí mismos pero ya muertos. En la serie Doctor Who, cuando los protagonistas viajaban a bordo de la nave TARDIS, de repente entraron en un universo paralelo, el cual era una versión exacta del nuestro. En uno de ellos se encontraron con sus alter ego y con personas que habían conocido en sus mundos natales. Aunque esta realidad parece que es solo ciencia ficción, hay innumerables pruebas que demuestran la existencia de estos universos similares al nuestro, como es el caso del viajero que llegó a Japón procedente de un país inexistente. En el año 1954, al aeropuerto de Haneda en Tokio, llegó un visitante procedente de un país europeo. El hombre tenía barba y hablaba francés, aunque se desenvolvía en varios idiomas. Pero cuando un funcionario de aduanas revisó su pasaporte, en él figuraba como país de procedencia Taurez. Pensando que sería algún pequeño país desconocido, el funcionario lo consultó con otros compañeros hasta que comprobó que no aparecía por ningún lugar. Pero su pasaporte era auténtico e incluso tenía estampados sellos de entrada a otros países. Algo imposible, puesto que el lugar del que decía venir sencillamente no existía. Cuando el viajero fue interrogado por la policía sobre su país de origen, aseguró que se encontraba situado entre España y Francia. Aunque le preguntaron si venía de Andorra, él señaló ese mismo lugar en el mapa, pero mencionó no haber oído nunca hablar de Andorra y que su Taurez existía desde hacía 1000 años. Dijo que no entendía por qué no le sonaba ese nombre, puesto que nunca había tenido problemas para viajar a Japón. De hecho, era la tercera vez que viajaba por negocios a ese lugar. El hombre, nervioso y cansado de que le cuestionaran todo, enseñó su carnet de conducir, emitido en Taurez, el cual parecía estar en regla. Pero, aunque mostró numerosas monedas de diferentes países que eran legales, sin embargo, en su chequera aparecía un banco que era absolutamente desconocido para los funcionarios. Con el propósito de aportar pruebas de que lo que estaba diciendo era real, les dijo que tenía una cita con una empresa nipona e incluso una reserva en un hotel. Pero cuando verificaron esta información, descubrieron que la empresa, aunque existía, no conocía al hombre que aseguraba tener negocios con ellos. Y con el hotel pasó lo mismo. Tras 8 horas de inútil interrogatorio, decidieron alojarlo en la habitación de un hotel en donde 2 guardias custodiaron su puerta durante toda la noche. Pero cuando entraron por la mañana, el viajero se había esfumado junto con todas sus pertenencias, y el único sitio por donde pudo escapar era una ventana que se encontraba situada a 15 pisos del suelo. Son muchos los casos que se reportan de personas que conducían por lugares conocidos, pero que de repente esos lugares se tornaron muy diferentes a como ellos los conocían. Esto es lo que le sucedió a Carol Chase McAfee cuando en el año 2008 conducía desde California a su casa en San Bernardino, parándose en Riverside, su ciudad natal. Entonces se percató de que todo se veía diferente a como ella lo recordaba. De hecho, no pudo encontrar la casa donde creció ni la de sus familiares. Tampoco halló el cementerio en donde se encontraban enterrados sus abuelos. Pero había otros lugares que sí permanecían en su lugar, como era el instituto o la universidad. La gente que vio le resultó extraña, por lo que se fue inmediatamente de allí, creyendo firmemente que había entrado en una dimensión paralela. Tiempo después regresó a Riverside, encontrando todo tal y como ella lo recordaba desde su infancia. También tenemos el testimonio de varias personas que se quedaron atrapadas en nuestro universo sin saber cómo retornar a su anterior vida.
Este fue el caso de Lerina García, cuya pesadilla comenzó en el año 2008, cuando abrió los ojos por la mañana notando pequeños detalles que le resultaron extraños. De lo primero que se percató fue de que no recordaba haberse acostado con el pijama que tenía puesto, ni haberse tapado con esas sábanas en concreto. Y cuando llegó al trabajo en el que llevaba 20 años trabajando, encontró que el edificio no era el mismo. Pero lo más fuerte lo vivió cuando regresó a su casa y allí se encontró con el hombre del que llevaba 6 meses separada, pero él se comportaba con absoluta normalidad, como si la separación nunca hubiera tenido lugar. Y para colmo, su nueva pareja, con la que llevaba 4 meses, no se encontraba por ningún lugar. Aunque Lerina fue consciente de que se había despertado en un universo paralelo, no pudo volver a su anterior vida. Y algo similar vivió un usuario de Twitter en Argentina quien pidió ayuda porque no entendía lo que le estaba sucediendo. Bajo el nombre de Ayuda, donde estoy, sus tweets causaron un auténtico revuelo entre sus seguidores. El día 23 de febrero de 2019 escribió que comenzaría a contar todo lo que estaba sufriendo y que no se trataba de una broma, sino de algo que lo tenía profundamente preocupado. Afirmó que todo había cambiado en su vida de manera drástica, señalando una serie de acontecimientos cotidianos que eran diferentes a como normalmente los conocía. Lo más sorprendente es que sus allegados, como compañeros de trabajo y amigos, le aseguraban no saber de qué estaba hablando. Algunos vecinos actuaban como si no le conocieran, pero su abuela tampoco lo reconoció. Le hablaba de cosas que no entendía, cosas relacionadas con una nieta, pero él no tenía hermanas, por lo que no entendía de qué nieta estaba hablando su abuela. También mencionó los cambios que había visto en su ciudad, presentando las pruebas de ese cambio. Señaló que las calles que recorría de su casa al trabajo solían estar numeradas, pero que ahora se encontraban con nombres, y que un edificio simplemente había desaparecido. Otro de los cambios que señaló es que el cielo se encontraba nublado la mayor parte del tiempo y que unas luces que él no conseguía identificar lo iluminaban. Pero lo que le resultó más aterrador fue el día en el que le dejaron una caja fuera de su casa y al abrirla descubrió una máscara antigases, medicinas y un pendrive con un software. Cuando instaló el software, publicó un vídeo en el que la pantalla de su ordenador mostraba una especie de medidor de radiación. La alerta de seguridad que aparecía en su pantalla advertía a las personas que no salieran de sus casas, que se mantuvieran bajo techo, alejadas de las ventanas, y que no tocaran los aparatos que se encontraban conectados a la corriente eléctrica. La transmisión de la televisión se interrumpió cuando comenzó esta alerta. Sin duda alguna se trata de un testimonio sorprendente. Pero ¿cómo se puede explicar algo semejante? Según mi propio punto de vista, es decir, según mis propias investigaciones, para poder comprender la existencia de los universos paralelos, tenemos que partir del momento en el que hace millones de años los Anunnaki colocaron una red electromagnética o campo de fuerza alrededor de la Tierra. Esta red global de radiación se expande por todo el planeta a través de las líneas de Ley, las cuales crean una red con forma de cuadrícula en donde se producen muchos procesos eléctricos. Por estas líneas transcurren las ondas electromagnéticas y donde dos o más de ellas confluyen, crean vórtices a través de los cuales se puede viajar físicamente a través de portales que se abren de forma automática de un mundo a otro. Este sistema fue creado para llevar el mundo y sus habitantes a la tercera dimensión, alejándolos de la luz de la fuente. Y lo hicieron utilizando la red a modo de hardware o gran ordenador, en donde estas cuerdas vibratorias que la conforman fueron programadas con un software o programa informático para que vibren en una determinada frecuencia. En esta programación, la luna como estrella de la muerte que es, tiene mucho que ver cuando envía los diferentes haces de láseres de color verde, los cuales confluyen en uno solo. Fue así como, a mi entender, comenzó la creación de los universos paralelos al nuestro, los cuales forman parte del llamado multiverso. Porque este sistema permite la creación de diferentes líneas del tiempo en donde nuestro planeta fluye por una de ellas, pero los universos paralelos al nuestro poseen líneas del tiempo diferentes. Es decir, cada nueva línea del tiempo creada a propósito por los Anunnaki ha dado lugar a otro universo paralelo. Por este motivo, estos universos son a veces llamados líneas de tiempo alternativas. Y como el modelo es este mundo de 3 dimensiones, sus paralelos también son de 3 dimensiones, lugares en donde rigen las mismas leyes de la física que conocemos en este holograma. En esencia son universos muy parecidos al nuestro, aunque algunos parecen menos avanzados tecnológicamente que otros.
Si en esos otros mundos paralelos sus habitantes fueran seres felices y vivieran en una elevada dimensión, sería buena y no mala la existencia de este multiverso. Pero resulta que quienes relatan sus experiencias demuestran que sus vivencias no son tan diferentes a las nuestras, puesto que en sus mundos hay dinero, aviones en vez de portales de transportación, gente que tiene que trabajar para ganarse la vida, o personas que se casan y luego se divorcian, en fin, es más de lo mismo. La necesidad que tienen los Anunnaki de crear estas nuevas líneas del tiempo es para ellos poder alimentarse de la energía humana, por lo que podemos estar hablando de auténticas granjas humanas paralelas a la nuestra, por muy fuerte que esto suene, lo que evidencia que los seres humanos hemos sido utilizados en experimentos genéticos en donde se nos ha extraído el ADN de luz que poseemos y con él se han creado cuerpos iguales a los nuestros, los cuales habitan en esos universos paralelos. Tengamos en cuenta que los Anunnaki son expertos genetistas y que llevan millones de años alimentándose de la energía humana. Y no hablamos de la energía de la felicidad, de la energía que los seres humanos emiten cuando se sienten felices, no. Hablamos de la energía del sufrimiento, por lo que ellos se esfuerzan en causar este sufrimiento, es decir, en mantener a los seres humanos viviendo en una baja vibración, porque ese es su alimento. Y si no tienen ese alimento, simplemente no pueden existir. Es de esta manera como se ha dividido nuestra esencia vital contenida en nuestro ADN, algo que nos debilita sin duda alguna, porque por lógica cuanto más fraccionados estemos, más debilitados también viviremos en esos diferentes universos, por lo que el objetivo es volver a unificarnos. No podemos estar divididos, teniendo réplicas en otros lugares, fragmentados en nuestra esencia lumínica, viviendo innumerables vidas paralelas que ni sospechamos, porque es evidente que alguien está jugando con nuestras vidas. Este tema aparece reflejado en la película El Único, en donde el protagonista busca y elimina versiones de sí mismo que existen en universos paralelos. Y esto lo hace con el único objetivo de incrementar su poder, porque esta es la clave. Y esto es algo que ya está sucediendo, porque con la caída del holograma en la Tierra y la alineación cósmica con nuestra galaxia, se acaba el tiempo tal y como lo conocemos y la manipulación a la que hemos sido sometidos desde hace millones de años. Llegó por fin el momento de la unificación, de salir de esta trampa que ni tan siquiera sospechábamos, pero que nos ha fragmentado en multitud de pedazos que ahora tenemos que recuperar. Este es nuestro reto. Ser al 100% nosotros mismos para poder desarrollar nuestras capacidades innatas también al 100%. Hasta pronto, amigos.